¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer la riqueza como un imán, mientras que otras trabajan duro toda su vida y nunca logran salir de deudas? Hoy vamos a hablar de un libro clásico, considerado por muchos como una joya de la educación financiera, El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Un libro escrito hace casi 100 años, pero con lecciones que parecen hechas para hoy. Y no es un manual técnico de finanzas, no tiene fórmulas complicadas ni gráficos llenos de números. Lo genial es que está escrito en forma de parábolas ambientadas en la antigua Babilonia, pero cada historia encierra principios prácticos que todavía funcionan en pleno siglo XXI. Así que quédate porque hoy vamos a descubrir esas claves, con ejemplos reales, reflexiones cercanas y, sobre todo, consejos que puedes aplicar en tu día a día para mejorar tu relación con el dinero. Lección 1. Págate a ti mismo primero. En Babilonia, Arcad, el hombre más rico de la ciudad, les decía a sus aprendices una regla sencilla: una parte de lo que ganas es tuya para guardarla. Dicho de otra forma, no importa cuánto ganes, lo primero que debes hacer es apartar al menos el 10% para ti. Parece obvio, pero piensa en lo siguiente. Muchas personas reciben su sueldo, pagan deudas, gastos, comidas, salidas. Y al final dicen, si me sobra algo, ahorro. ¿Y qué pasa? Nunca sobra. Un ejemplo claro. Imagina a alguien que gana $2,000 al mes. Si aparta 200 antes de pagar cualquier cosa, al final del año tendrá $2,400 guardados. Puede parecer poco, pero con disciplina, ese hábito se convierte en la base de una verdadera fortuna. Y aquí la clave no es la cantidad, es el hábito. Incluso una persona que gana menos puede empezar con 5% o con 1%, pero lo importante es crear la costumbre de guardarse un pedazo de cada ingreso. Lección 2. Controla tus gastos. En el libro, Clason lo dice de una manera muy directa: aquel que no puede vivir con lo que tiene, tampoco podrá vivir con lo que gana más. Esto significa que si alguien gana 1,000, gasta 1,100. Cuando gane 5,000 probablemente gastará 5,500. Y ese ciclo nunca termina. Ejemplo, imagina a dos amigos. Uno se compra siempre el celular más nuevo, ropa de marca y vive cambiando de coche, pero nunca logra ahorrar. El otro, aunque gana lo mismo, vive con un presupuesto claro, no gasta en cosas innecesarias y aparta un 10%. ¿Quién crees que en 10 años estará más tranquilo financieramente? Aquí aparece una idea poderosa: diferenciar deseos de necesidades. No se trata de vivir como un monje, pero sí de aprender a decir no a gastos que no aportan valor real. Lección 3. Haz que tu dinero trabaje para ti. En Babilonia, se hablaba del concepto de poner el dinero a trabajar. Arcad lo llamaba sembrar semillas de oro. ¿Qué significa esto hoy? No se trata solo de ahorrar, sino de invertir. Ejemplo, una persona guarda $1,000 en una caja. Pasan 5 años y seguirá teniendo $1,000. Otra persona invierte esos mismos 1,000 en un fondo, negocio o activo productivo, y con el tiempo, ese dinero genera más dinero. La idea central es esta: el dinero que guardas debe convertirse en tu esclavo, y trabajar día y noche para producir más, en lugar de quedarse quieto. Lección 4. Protégete de las pérdidas. Una de las advertencias más importantes del libro es esta: no pongas tu dinero en inversiones que no entiendes. En la parábola, muchos caían en trampas. Negocios que prometían ganancias rápidas, personas que parecían confiables pero no lo eran, o apuestas arriesgadas. Ejemplo moderno: alguien que escucha de una criptomoneda desconocida y mete todos sus ahorros esperando duplicarlos en un mes. ¿El resultado? Pierde todo. El mensaje es claro: busca asesoría de gente con experiencia, evita caer en promesas de dinero rápido, y pon tu capital solo en cosas que comprendas. Lección 5. Multiplica tu capacidad de ganar. George Clason insistía en algo fundamental: invertir en uno mismo. En Babilonia, se decía, la mejor inversión que un hombre puede hacer es en su propia habilidad. Hoy, eso significa aprender nuevas competencias, mejorar tus talentos, estudiar. Una persona que constantemente se educa, que adquiere habilidades valiosas, se convierte en alguien que nunca dependerá únicamente de un sueldo. Ejemplo:
un programador que aprende un nuevo lenguaje de código, un vendedor que mejora su comunicación, un médico que se actualiza en nuevas técnicas. Esa inversión no solo abre puertas, también incrementa sus ingresos. En otras palabras, nunca dejes de aprender. Reflexión profunda. ¿Por qué este libro sigue vigente? Piénsalo. Babilonia fue una ciudad que existió hace más de 4000 años. El libro fue publicado en 1926. Y aún así, sus enseñanzas encajan perfectamente en 2025. ¿Por qué? Porque las reglas del dinero no cambian. La tecnología cambia, los bancos cambian, las aplicaciones cambian. Pero la esencia es la misma: ahorrar, controlar gastos, invertir sabiamente y crecer como persona. Ejemplo completo de aplicación en la vida moderna. Imagina a Sofía, una joven que gana un sueldo promedio. Al principio, todo se le va en deudas, salidas y compras impulsivas. Siempre llega a fin de mes con la cuenta en cero. Un día, decide aplicar las reglas del hombre más rico de Babilonia. Aparta el 10% de su salario. Ajusta su presupuesto para controlar gastos. Empieza a estudiar inversiones básicas y pone su dinero a trabajar en un fondo seguro. Pasan 3 años. Sofía ya tiene un fondo de ahorro sólido, su dinero genera intereses, y además aprendió nuevas habilidades que le permitieron conseguir un mejor empleo. El cambio no fue mágico ni inmediato, pero constante. Y así es como los principios de Babilonia todavía transforman vidas. Si lo piensas, la riqueza no depende de ganar más, sino de cómo usas lo que ganas. Arkad, el hombre más rico de Babilonia, empezó siendo un escriba pobre. No heredó fortuna, no tuvo suerte. Simplemente aplicó estas reglas con disciplina. Y cualquiera que haga lo mismo puede cambiar su futuro financiero. Así que la invitación es clara: empieza hoy. Guarda un 10% de lo que recibas, controla tus gastos, protege tu dinero, inviértelo sabiamente y nunca dejes de aprender. Recuerda, no se trata solo de acumular riqueza, sino de construir libertad y tranquilidad para ti y para los tuyos. Y dime, ¿qué lección de este libro te parece más importante para aplicar en tu vida? Déjalo en los comentarios y hablemos de esto.